¿Alguna vez has comprado algo que parecía una ganga increíble, solo para descubrir después que había una razón oculta por la que nadie más lo quería? Bueno, esta es la historia de una mujer que hizo exactamente eso, y lo que descubrió cambió su vida para siempre de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo muy importante. ¿Desde qué país nos estás viendo? En este momento, escríbelo en los comentarios porque me encantaría saber dónde están todos nuestros queridos seguidores. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo ahora mismo, porque créeme, no querrás perderte las historias increíbles que compartimos aquí cada semana. Dale clic a ese botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, déjame contarte sobre esta mujer extraordinaria cuya vida estaba a punto de cambiar. Completamente. Su nombre era Mercedes Alejandra Santillán de Rojas, aunque todos en su antiguo vecindario la conocían simplemente como Doña Mercedes. Era una mujer de 63 años que había enviudado hacía apenas 2 años y medio, y la pérdida de su esposo Roberto había dejado un vacío enorme en su corazón que parecía imposible de llenar. Roberto y ella habían estado casados durante 42 años completos, habían construido una vida juntos, habían criado a 3 hijos maravillosos y habían compartido tantos momentos de alegría y también de dificultad que era difícil para Mercedes imaginar su vida sin él a su lado. Después de la muerte de Roberto, Mercedes había intentado continuar viviendo en la casa grande, donde habían pasado tantos años juntos, esa casa de 2 pisos ubicada en el centro de la ciudad, donde habían celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones y tantas otras ocasiones especiales. Pero con el paso del tiempo, cada rincón de esa casa le recordaba a su esposo fallecido, cada fotografía en las paredes le traía lágrimas a los ojos, y el silencio que llenaba las habitaciones se había vuelto absolutamente insoportable para ella. Sus 3 hijos ya eran adultos independientes, con sus propias familias y responsabilidades. Vivían en diferentes ciudades persiguiendo sus propias vidas y carreras, y aunque la llamaban regularmente y la visitaban cuando podían, Mercedes sabía en su corazón que no podía depender de ellos para llenar el vacío que sentía en su alma. Fue entonces cuando Mercedes tomó una decisión que sorprendió a toda su familia y a todos sus conocidos. Decidió que vendería la casa grande del centro de la ciudad, esa casa llena de recuerdos que ahora le causaban más dolor que consuelo, y buscaría un nuevo comienzo en algún lugar diferente, un lugar donde pudiera construir nuevos recuerdos sin la sombra constante de su pérdida. Pero había un problema bastante significativo con este plan aparentemente simple. Mercedes no tenía mucho dinero disponible después de pagar todos los gastos médicos de Roberto durante su larga enfermedad. Los costos del funeral habían sido considerables, y aunque la casa del centro valía una buena cantidad de dinero, sabía que necesitaría ese dinero para vivir cómodamente durante sus años de jubilación. Durante varios meses consecutivos, Mercedes buscó y buscó una propiedad que se ajustara a su presupuesto limitado y a sus necesidades específicas. Visitó docenas y docenas de casas pequeñas, departamentos modestos y otras opciones, pero ninguna parecía ser la adecuada por una razón u otra. Algunas estaban en vecindarios ruidosos que le quitarían la paz que tanto anhelaba. Otras estaban en tan mal estado que requerirían inversiones importantes que ella simplemente no podía permitirse, y algunas simplemente no le daban esa sensación de hogar que ella estaba buscando desesperadamente. Hasta que un día particular, mientras navegaba por internet en su computadora vieja buscando propiedades como lo había hecho tantas veces antes, Mercedes encontró un anuncio que inmediatamente captó toda su atención de manera extraordinaria. Era una casa ubicada en un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza, que estaba aproximadamente a 2 horas de distancia de la ciudad donde había vivido toda su vida. La casa en sí parecía encantadora en las fotografías que acompañaban el anuncio, con paredes de color blanco roto, un jardín delantero que aunque descuidado mostraba potencial, y ventanas grandes que prometían dejar entrar mucha luz natural. Pero lo que realmente llamó la atención de Mercedes fue el precio absolutamente increíble que pedían por esta propiedad. Era tan bajo, tan ridículamente bajo en comparación con otras casas similares que había visto, que Mercedes tuvo que verificar varias veces para asegurarse de que no había un error en el anuncio.
¿Tú qué harías si encontraras una casa al precio de tus sueños, pero algo te dijera que hay algo extraño en todo esto? ¿La comprarías de todas formas o buscarías otra opción aunque fuera más cara? Mercedes inmediatamente contactó al agente de bienes raíces cuyo nombre aparecía en el anuncio. Un hombre llamado Ramón Gutiérrez que había estado trabajando en el negocio inmobiliario durante más de 25 años. Cuando Ramón contestó el teléfono y Mercedes le preguntó sobre la propiedad en Villa Esperanza, hubo una pausa breve pero notable antes de que él respondiera. Su voz, cuando finalmente habló, sonaba un poco incómoda, como si estuviera eligiendo sus palabras con mucho cuidado particular. «Ah, sí, la casa de Villa Esperanza», dijo Ramón lentamente. «Es una propiedad muy interesante. Señora, ha estado en el mercado durante bastante tiempo. Debo admitir con honestidad. El precio es bajo porque los dueños realmente están motivados para vender lo más pronto posible». Cuando Mercedes preguntó si podía visitar la propiedad ese mismo fin de semana, Ramón parecía casi sorprendido por su interés genuino. «Por supuesto, señora Santillán», respondió él con un tono que mezclaba sorpresa con algo que Mercedes no pudo identificar completamente. «Puedo llevarla este sábado si le parece conveniente, aunque debo advertirle de antemano que la casa ha estado vacía durante algún tiempo considerable, así que necesitará algo de trabajo de limpieza y mantenimiento». El sábado siguiente por la mañana, Mercedes se levantó temprano, se vistió con ropa cómoda, apropiada para inspeccionar una propiedad, y condujo las 2 horas completas hasta Villa Esperanza con una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteando en su estómago. El pueblo resultó ser más pequeño de lo que había imaginado, con una plaza central pintoresca, algunas tiendas locales que parecían haber estado allí durante décadas, y calles tranquilas donde los vecinos se saludaban unos a otros mientras caminaban. Era exactamente el tipo de comunidad pacífica y cercana que Mercedes había estado soñando encontrar. Ramón la estaba esperando frente a la casa, parado junto a su automóvil con un portafolios bajo él, brazo y una sonrisa profesional pero tensa en su rostro. Cuando Mercedes estacionó su auto y salió para saludarlo, lo primero que notó fue que Ramón seguía lanzando miradas rápidas hacia las casas vecinas, como si estuviera esperando que alguien saliera en cualquier momento. La casa en persona era incluso más encantadora de lo que había parecido en las fotografías online. Era una construcción de una sola planta con un estilo colonial español modificado, pintada de blanco con tejas rojas en el techo que le daban un aspecto tradicional y acogedor. El jardín delantero estaba ciertamente descuidado con el pasto crecido hasta la altura de las rodillas y algunos arbustos que necesitaban poda urgente, pero Mercedes, que había disfrutado la jardinería durante muchos años de su vida, podía ver el potencial escondido debajo de todo ese abandono temporal. «¿Cuánto tiempo ha estado vacía exactamente?», preguntó Mercedes mientras caminaban hacia la puerta principal de entrada. Ramón sacó un gran manojo de llaves de su bolsillo y buscó la correcta mientras respondía sin mirarla directamente a los ojos. «Aproximadamente 3 años y medio. Tal vez un poco más. La última familia que vivió aquí se mudó bastante repentinamente y desde entonces ha sido difícil encontrar compradores interesados que realmente quieran establecerse aquí de manera permanente». «¿Por qué es tan difícil vender?», preguntó Mercedes con curiosidad genuina mientras observaba la fachada de la casa. «Parece una propiedad perfectamente buena en un vecindario tranquilo y agradable». Ramón finalmente encontró la llave correcta y la insertó en la cerradura, pero antes de girarla, se volvió hacia Mercedes con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. «Señora Santillán, debo ser honesto con usted desde el principio, porque es mi obligación profesional y también moral. Esta casa tiene una reputación particular en el pueblo, y aunque no hay nada físicamente malo con la estructura de la propiedad en sí, muchas personas locales tienen ciertas creencias sobre este lugar que han afectado negativamente su valor en el mercado». «¿Qué tipo de creencias?», preguntó Mercedes, sintiendo que su curiosidad aumentaba con cada palabra que Ramón pronunciaba. Ramón suspiró profundamente antes de responder, como si se hubiera estado preparando para esta conversación desde que Mercedes había expresado su interés inicial en la propiedad. «Las personas del pueblo dicen cosas sobre esta casa, historias sobre las familias que han vivido aquí en el pasado. Nada sobrenatural, ni nada por el estilo», se apresuró a aclarar. «Pero hay rumores, chismes locales, sobre los antiguos ocupantes
y sobre por qué se fueron tan rápidamente cada uno de ellos. Como resultado de estos rumores persistentes, la gente del pueblo generalmente evita esta casa como si tuviera algún tipo de maldición, aunque eso es completamente ridículo desde mi punto de vista profesional. Mercedes sintió una pequeña punzada de inquietud en su pecho, pero también sintió que su determinación crecía. Había vivido más de 63 años en este mundo. Había enfrentado la muerte de su esposo amado. Había superado numerosas dificultades y desafíos durante su larga vida, y no iba a dejarse intimidar por chismes de pueblo o supersticiones infundadas. Bueno, yo no creo en maldiciones ni en supersticiones sin sentido, declaró Mercedes con firmeza. Así que, por favor, muéstreme el interior de esta casa. Ramón asintió con algo que parecía ser respeto mezclado con alivio, y finalmente abrió la puerta principal. Esta se abrió con un chirrido fuerte que indicaba que las bisagras necesitaban aceite urgentemente, revelando un interior que olía a polvo acumulado y a espacio cerrado durante demasiado tiempo. Pero cuando la luz del sol de la mañana entró a través de las ventanas grandes, Mercedes pudo ver que la casa era absolutamente hermosa en su diseño y construcción básicos. La sala principal era espaciosa con techos altos que le daban una sensación de amplitud. Había pisos de madera que, aunque cubiertos de polvo, se veían sólidos y bien mantenidos, y las paredes estaban pintadas en tonos neutros que serían fáciles de decorar según sus gustos personales. A la derecha había un comedor que conectaba con una cocina de tamaño generoso, que, aunque tenía electrodomésticos algo anticuados, parecía funcional y bien diseñada con muchos gabinetes para almacenamiento. A la izquierda de la sala principal había un pasillo que conducía a lo que parecían ser 3 dormitorios de buen tamaño y 2 baños completos. Mientras Mercedes recorría cada habitación cuidadosamente, inspeccionando las paredes en busca de grietas o humedad, probando los grifos de agua para ver si funcionaban correctamente y abriendo y cerrando las ventanas para verificar su estado, Ramón la seguía en silencio con su portafolios apretado contra su pecho como un escudo protector. Ella podía sentir que él quería decir algo más, que había información adicional que estaba reteniendo, pero Mercedes decidió no presionarlo en ese momento particular. La estructura parece sólida y bien mantenida en general, comentó Mercedes después de completar su inspección inicial de todas las habitaciones principales. No veo problemas mayores que no puedan ser resueltos con un poco de limpieza profunda y algunas reparaciones menores. ¿Por qué exactamente el precio es tan bajo comparado con propiedades similares en la zona? Ramón se aclaró la garganta nerviosamente antes de responder. Como mencioné anteriormente, la reputación de la casa entre los habitantes locales ha afectado su valor de mercado de manera significativa. Los dueños actuales, que heredaron la propiedad de un pariente fallecido, viven en el extranjero y simplemente quieren deshacerse de ella lo más rápido posible sin importar demasiado el precio final. Están dispuestos a aceptar cualquier oferta razonable, y puedo asegurarle que si usted presenta una oferta hoy mismo, probablemente la aceptarán sin siquiera negociar mucho los términos. Mercedes caminó de regreso a la sala principal y se paró en el centro de la habitación, girando lentamente en un círculo completo para absorber toda la sensación del espacio que la rodeaba. A pesar del polvo acumulado durante años, a pesar del olor acerrado que permeaba cada rincón, a pesar de los rumores y las supersticiones del pueblo que Ramón había mencionado, Mercedes sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Sintió que este lugar podría convertirse en un hogar verdadero para ella, un lugar donde podría comenzar de nuevo su vida y construir nuevos recuerdos sin la sombra constante de su pasado doloroso. «Quiero hacer una oferta», declaró Mercedes con decisión firme. «Quiero comprar esta casa tan pronto como sea posible, completar todo el papeleo necesario». Ramón pareció simultáneamente aliviado y preocupado por esta declaración inesperada. «Señora Santillán, ¿está completamente segura de esto? Tal vez debería tomarse algunos días más para pensarlo cuidadosamente, para visitar otras propiedades disponibles, para considerar todas sus opciones antes de tomar una decisión tan importante». Pero Mercedes ya había tomado su decisión de manera definitiva e irrevocable. Había aprendido, durante sus 63 años de vida, que a veces las mejores decisiones son aquellas que se toman escuchando la intuición y el corazón en lugar de solo la lógica fría. Y su intuición le decía claramente en ese momento
que esta casa era exactamente donde necesitaba estar, sin importar qué secretos pudiera estar escondiendo o qué razones tuvieran los habitantes locales para evitarla. Durante las siguientes 3 semanas, Mercedes trabajó con Ramón para completar todos los trámites necesarios de la compra. Vendió su casa grande en la ciudad por un precio justo que le dejó con un colchón financiero cómodo después de pagar por su nueva propiedad, y organizó todos los detalles de su mudanza a Villa Esperanza. Sus 3 hijos estaban preocupados por su decisión de mudarse a un pueblo pequeño, tan lejos de donde había vivido toda su vida, especialmente a un lugar donde no conocía a nadie absolutamente. Pero Mercedes les aseguró que esto era exactamente lo que necesitaba para seguir adelante con su vida. Finalmente llegó el día de la mudanza oficial. Mercedes contrató una compañía de mudanzas pequeña y confiable que transportó todas sus pertenencias esenciales a Villa Esperanza, dejando atrás muchos muebles grandes y objetos que estaban demasiado asociados con su vida anterior. Quería comenzar fresco y nuevo en su nueva casa, con solo las cosas que realmente amaba y necesitaba para su nueva vida independiente. Cuando el camión de mudanzas llegó frente a su nueva casa en Villa Esperanza, a media tarde de un sábado caluroso de verano, Mercedes notó algo peculiar e inmediatamente obvio. Varias de las ventanas en las casas vecinas tenían cortinas que se movían ligeramente, como si las personas detrás de ellas estuvieran observando su llegada con gran interés y curiosidad. Cuando ella saludó con la mano amigablemente hacia una de las ventanas donde había visto movimiento, las cortinas se cerraron rápidamente y completamente, como si quien estuviera observando hubiera sido sorprendido en el acto y quisiera esconderse inmediatamente. Los trabajadores de la compañía de mudanzas, 2 hombres jóvenes y fuertes que claramente estaban acostumbrados a trabajar largas horas bajo el sol intenso, comenzaron a descargar las cajas y muebles con eficiencia profesional. Sin embargo, Mercedes notó que ellos también parecían un poco incómodos mientras trabajaban, lanzando miradas ocasionales hacia las casas vecinas y hablando entre ellos en voces bajas que ella no podía escuchar claramente desde donde estaba supervisando el proceso de descarga. «Disculpen», dijo Mercedes acercándose a ellos después de que habían descargado aproximadamente la mitad de sus pertenencias. ¿Hay algún problema con este lugar? Noto que ustedes parecen un poco nerviosos mientras trabajan. Los 2 hombres se miraron entre sí brevemente antes de que el mayor de ellos, que parecía tener alrededor de 35 años con una barba corta bien recortada, respondiera con cierta cautela en su voz. «No queremos preocuparla, señora, pero la gente del pueblo habla mucho sobre esta casa en particular. Dicen que las familias que han vivido aquí nunca se quedan por mucho tiempo. Siempre terminan yéndose después de algunos meses o tal vez un año como máximo, y cuando se van, nunca quieren hablar sobre sus razones para irse tan repentinamente». «¿Y qué más dicen exactamente?», preguntó Mercedes con curiosidad creciente, cruzando sus brazos sobre su pecho mientras esperaba la respuesta. El hombre más joven, que no podía tener más de 25 años con tatuajes coloridos cubriendo sus brazos musculosos, intervino con entusiasmo juvenil. «Mi abuela vive aquí en Villa Esperanza desde hace más de 50 años, y ella cuenta historias sobre esta casa que se remontan a décadas atrás. Dice que hubo una familia hace muchos años, tal vez 30 o 40 años atrás, que vivió aquí y que algo terrible les sucedió, aunque nadie sabe exactamente qué porque mantuvieron todo en secreto. Desde entonces, cada familia que se muda aquí eventualmente descubre algo que los hace querer irse urgentemente». «¿Descubrir qué exactamente?», presionó Mercedes, sintiendo que su curiosidad se mezclaba ahora con una leve sensación de inquietud que no podía ignorar completamente. Los 2 hombres se encogieron de hombros casi al unísono, claramente sin tener respuestas específicas para ofrecer. «Nadie lo sabe con certeza porque las familias nunca hablan sobre ello», explicó el hombre mayor con un tono de frustración en su voz. «Es como si hubiera un pacto de silencio o algo así. Pero mi recomendación personal, aunque no me ha pedido mi opinión, es que usted tenga mucho cuidado y que preste atención a cualquier cosa extraña o inusual que pueda notar mientras vive aquí». Mercedes agradeció su preocupación sincera, pero les aseguró que ella no era el tipo de persona que se asustaba fácilmente por rumores sin fundamento o por historias de pueblo exageradas. Los trabajadores terminaron de descargar todas sus pertenencias durante la siguiente hora y media,
y después de que Mercedes les pagó generosamente con una propina adicional por su trabajo duro, ellos se fueron dejándola sola en su nueva casa por primera vez completamente. Mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente en el horizonte occidental, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados absolutamente hermosos, Mercedes se paró en su sala ahora llena de cajas sin abrir y muebles cubiertos con sábanas protectoras, sintiendo una mezcla compleja de emociones que incluían emoción por este nuevo comienzo, nerviosismo sobre lo desconocido que le esperaba, y una determinación férrea de hacer que esta nueva vida funcionara sin importar qué desafíos pudieran presentarse en el camino. Esa primera noche en su nueva casa, Mercedes durmió en un colchón inflable temporal que había traído específicamente para este propósito, ya que su cama grande no podría ser armada hasta el día siguiente, cuando su hijo mayor vendría a ayudarla con los muebles más pesados. A pesar de la incomodidad física del colchón inflable y de los sonidos desconocidos de una casa nueva en un vecindario nuevo, Mercedes durmió mejor de lo que había dormido en meses, tal vez incluso años. Había algo en el silencio del pueblo pequeño, algo en la sensación de estar comenzando completamente de nuevo, que le traía una paz que había estado buscando desesperadamente desde la muerte de Roberto. A la mañana siguiente, Mercedes se despertó temprano con los primeros rayos de sol que entraban a través de las ventanas sin cortinas de su nuevo dormitorio. Se preparó un café simple usando una cafetera pequeña que había sacado de una de sus cajas la noche anterior y salió al porche delantero para disfrutar de su primera mañana oficial en Villa Esperanza mientras sorbía lentamente su bebida caliente y aromática. El vecindario estaba absolutamente tranquilo a esa hora temprana de un domingo por la mañana, con solo el ocasional canto de pájaros rompiendo el silencio pacífico. Mercedes observó las casas vecinas con interés renovado, notando detalles que no había percibido durante su primera visita, cuando estaba más enfocada en inspeccionar su propia propiedad. A la derecha de su casa, había una construcción de 2 pisos pintada de amarillo pálido, con un jardín impecablemente mantenido donde crecían rosas rojas y blancas en arreglos simétricos perfectos. A la izquierda había una casa más modesta de un solo piso, pintada de azul cielo, con un porche grande donde colgaban varias plantas en macetas, que parecían estar bien cuidadas. Mientras Mercedes estaba sentada disfrutando de su café y de la tranquilidad de la mañana, la puerta de la casa amarilla de 2 pisos se abrió lentamente y una mujer mayor salió al porche con una escoba en la mano. La mujer, que parecía tener alrededor de 75 u 80 años con cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado y una postura encorvada que hablaba de décadas de trabajo duro, comenzó a barrer su porche mientras lanzaba miradas discretas pero frecuentes hacia donde Mercedes estaba sentada. Mercedes, queriendo ser amigable y establecer buenas relaciones con sus nuevos vecinos desde el principio, levantó su mano en un saludo cordial y sonrió ampliamente. «Buenos días, vecina», llamó Mercedes a través de la distancia que separaba las dos propiedades. La mujer mayor se detuvo en seco con su escoba suspendida en el aire, mirando a Mercedes con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que parecía ser consternación genuina. Por un momento largo e incómodo, la mujer simplemente se quedó allí parada mirando sin responder al saludo amistoso. Finalmente, después de lo que pareció ser una eternidad pero probablemente fueron solo 10 o 15 segundos, la mujer asintió brevemente con la cabeza en un gesto rígido que apenas podía calificarse como un reconocimiento, y luego rápidamente recogió su escoba y desapareció dentro de su casa cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Mercedes frunció el ceño ante esta reacción extraña y decididamente poco amigable. Había vivido en muchos vecindarios diferentes durante su larga vida. Había conocido a todo tipo de personas con diferentes personalidades y temperamentos, pero nunca había experimentado una reacción tan fría y casi hostil ante un simple saludo cortés. Se preguntó si todos los habitantes del pueblo serían así de reservados y poco acogedores con los recién llegados, o si había algo específico sobre ella o sobre su decisión de mudarse a esta casa en particular que estaba provocando esta actitud extraña. Durante los siguientes días, Mercedes se mantuvo ocupada desempacando sus pertenencias, limpiando cada rincón de su nueva casa con una meticulosidad casi obsesiva, y comenzando pequeños proyectos de mejora como pintar las paredes de su dormitorio
con un tono suave de lavanda que siempre le había gustado. Su hijo mayor, Carlos, había venido el domingo como prometió y había ayudado a armar su cama y otros muebles grandes, y aunque él también había expresado preocupación sobre la reacción fría de los vecinos que había observado durante su visita, Mercedes le aseguró que todo estaría bien y que solo necesitaba tiempo para que la gente del pueblo se acostumbrara a tener una nueva residente. Pero a medida que pasaban los días transformándose en semanas, Mercedes comenzó a notar patrones de comportamiento cada vez más extraños y preocupantes por parte de sus vecinos inmediatos y de otros habitantes del pueblo. Cuando salía a su jardín delantero para trabajar en la limpieza y remoción de las malas hierbas que habían crecido salvajemente durante los años de abandono, podía ver cortinas que se movían en las ventanas vecinas como si las personas estuvieran observándola constantemente, pero sin querer ser vistas directamente. Cuando intentaba hacer contacto visual o saludar con la mano, las cortinas se cerraban inmediatamente y completamente. Una tarde particular, cuando Mercedes caminó hasta el pequeño mercado del pueblo para comprar algunos comestibles básicos que necesitaba para la semana, experimentó algo que la dejó genuinamente perturbada por primera vez desde su llegada a Villa Esperanza. Mientras caminaba por los pasillos estrechos del mercado, seleccionando frutas frescas y otros productos, notó que las otras compradoras presentes en la tienda la miraban con expresiones que variaban entre curiosidad intensa y algo que parecía ser lástima genuina. Cuando finalmente llegó a la caja para pagar sus compras, la cajera, una mujer de mediana edad con una placa que decía que su nombre era Rosalía, la miró con ojos muy abiertos, llenos de lo que solo podía describirse como preocupación maternal. «Usted es la nueva residente de la casa de los Vargas en la calle principal, ¿verdad?», preguntó Rosalía mientras escaneaba los productos de Mercedes con movimientos mecánicos automáticos. «Sí, me mudé hace aproximadamente 2 semanas», respondió Mercedes con una sonrisa amable, contenta de finalmente tener una conversación real con alguien del pueblo. «Es un vecindario muy tranquilo y hermoso, aunque debo admitir que los vecinos son un poco más reservados de lo que estoy acostumbrada en mi experiencia previa». Rosalía dejó de escanear productos por un momento y miró a Mercedes directamente a los ojos con una intensidad que era casi inquietante. «Señora, ¿nadie le advirtió sobre esa casa antes de que la comprara? ¿El agente de bienes raíces no le contó nada sobre su historia complicada?» Mercedes sintió que su corazón comenzaba a latir un poco más rápido en su pecho. Ramón mencionó que había algunos rumores locales y que las familias previas no se habían quedado por mucho tiempo, pero no entró en detalles específicos sobre las razones exactas. «¿Hay algo que yo debería saber y que él no me dijo?». Rosalía miró alrededor del mercado nerviosamente, como si estuviera comprobando que nadie más estuviera escuchando su conversación, y luego se inclinó más cerca de Mercedes, bajando su voz a un susurro conspirador. «Esa casa ha traído problemas a cada familia que ha vivido allí durante los últimos 35 años como mínimo, tal vez más tiempo del que puedo recordar personalmente. No es nada sobrenatural o fantasmagórico como algunas personas supersticiosas podrían hacerle creer, pero hay algo sobre ese lugar, algo en su pasado, que parece atraer problemas y dificultades a las personas que deciden vivir allí». «¿Qué tipo de problemas específicamente?», preguntó Mercedes, sintiendo que su curiosidad luchaba contra una creciente sensación de inquietud en su estómago. Rosalía suspiró profundamente y continuó escaneando los productos restantes antes de responder. «Bueno, está la familia González que vivió allí hace aproximadamente 5 años. Eran una pareja joven con 2 niños pequeños adorables. Parecían felices cuando se mudaron inicialmente, pero después de solo 8 meses se fueron en medio de la noche sin decir adiós a nadie, ni dar explicaciones. Antes de eso estaba el señor Campos, un viudo como usted que pensó que sería un buen lugar tranquilo para retirarse, pero él solo duró 3 meses antes de empacar todo y regresar a la ciudad declarando que nunca volvería a Villa Esperanza bajo ninguna circunstancia. Y antes de él estaban los Ramírez y los Sandoval, y probablemente otras familias que no recuerdo en este momento, porque fue hace demasiado tiempo. Pero, ¿qué descubrieron o qué les pasó específicamente para hacerlos irse tan repentinamente?», insistió Mercedes, sintiendo que estas historias vagas solo estaban alimentando su curiosidad en lugar de satisfacerla con información concreta. Rosalía negó con la cabeza mientras terminaba de escanear el último producto
y comenzaba a ponerlo todo en bolsas de plástico. Esa es la parte más extraña y frustrante de toda esta situación misteriosa. Ninguna de las familias que se han ido ha querido hablar sobre sus razones exactas, al menos no públicamente donde otros puedan escuchar. Es como si hubiera algún secreto terrible que todos descubren después de vivir allí por un tiempo, pero que se niegan a compartir con el resto del pueblo. Todo lo que sabemos con certeza es que algo relacionado con esa casa o con su historia pasada hace que las personas quieran irse urgentemente después de descubrirlo. Mercedes pagó sus compras con manos que temblaban ligeramente más de lo que le hubiera gustado admitir. Agradeció a Rosalía por su honestidad, aunque inquietante, y caminó de regreso a su casa con sus bolsas de comestibles, sintiéndose considerablemente menos segura sobre su decisión de mudarse a Villa Esperanza. ¿Había cometido un error terrible comprando esta casa sin investigar más a fondo? ¿Había permitido que su desesperación por escapar de sus recuerdos dolorosos nublara su juicio normalmente sensato? Esa noche, mientras Mercedes estaba sentada en su sala con una taza de té caliente en sus manos, tratando de procesar toda la información perturbadora que había aprendido, decidió que necesitaba tomar un enfoque más proactivo para descubrir qué era exactamente lo que había hecho que tantas familias previas abandonaran esta casa tan rápidamente. No iba a dejarse intimidar por rumores vagos o por miradas misteriosas de los vecinos. Si había algo genuinamente problemático sobre esta propiedad, ella lo descubriría por sí misma y entonces tomaría una decisión informada sobre qué hacer al respecto. A la mañana siguiente, Mercedes decidió comenzar su investigación explorando cada centímetro de su casa de manera aún más meticulosa de lo que había hecho durante su inspección inicial. Comenzó en el ático polvoriento, un espacio que no había revisado completamente durante su primera visita, porque Ramón había dicho que estaba vacío, excepto por algunas vigas de soporte y aislamiento viejo. Pero ahora, armada con una linterna potente y determinación renovada, Mercedes subió la escalera estrecha que conducía al ático, decidida a inspeccionar cada rincón oscuro. El ático era exactamente como Ramón lo había descrito, un espacio amplio pero básico con vigas de madera expuestas, aislamiento fibroso amarillo que claramente necesitaba ser reemplazado en algún momento cercano, y ventanas pequeñas en cada extremo que permitían que entrara algo de luz natural, aunque filtrada por años de polvo acumulado. Mercedes caminó cuidadosamente sobre las vigas, evitando pisar el aislamiento directamente, mientras movía su linterna de un lado a otro, buscando cualquier cosa inusual o fuera de lugar. En la esquina más alejada del ático, parcialmente escondida detrás de una viga de soporte, especialmente gruesa, Mercedes notó algo que inmediatamente captó su atención. Era una caja de cartón vieja y descolorida, cerrada con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla y quebradiza con el paso del tiempo. La caja no era particularmente grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos para niños, pero había algo sobre ella, sobre la manera en que estaba posicionada intencionalmente fuera de la vista, que hizo que el corazón de Mercedes latiera más rápido con anticipación. Con manos temblorosas por la emoción y tal vez un poco de aprensión, Mercedes llevó la caja, cuidadosamente de regreso a la escalera, y bajó con ella hacia el área habitable de su casa. Se sentó en su sofá en la sala principal con la caja misteriosa posada sobre su regazo, estudiándola cuidadosamente antes de decidir si abrirla o no. No había ninguna etiqueta o marcación en el exterior que indicara quién la había puesto allí o qué contenía, pero el polvo acumulado en su superficie sugería que había estado escondida en ese ático durante muchos años, sin ser descubierta. Finalmente, incapaz de resistir su curiosidad ardiente por más tiempo, Mercedes cuidadosamente despegó la cinta adhesiva vieja que sellaba la caja y levantó la tapa con lentitud deliberada. Dentro de la caja había una colección de objetos que al principio parecían completamente aleatorios y sin conexión obvia entre sí. Había varias fotografías antiguas en blanco y negro mostrando a personas que Mercedes no reconocía, posando frente a esta misma casa, en lo que parecía ser décadas atrás, cuando la pintura era más fresca y el jardín estaba impecablemente cuidado. Había también una pequeña libreta con tapas de cuero gastado que contenía páginas amarillentas llenas de escritura a mano en tinta azul descolorida. Y en el fondo de la caja, envuelto cuidadosamente en un pedazo de tela blanca que alguna vez había sido inmaculada, pero ahora estaba manchada por el tiempo,
Había un sobre manila grueso sellado con cera roja antigua. Mercedes sacó cada objeto de la caja uno por uno, colocándolos sobre su mesa de café con reverencia mientras trataba de entender qué significaban y por qué alguien los había escondido tan cuidadosamente en el ático. Comenzó examinando las fotografías más de cerca, notando que muchas de ellas mostraban a la misma familia, una pareja de mediana edad con 3 niños que parecían tener entre 5 y 15 años de edad aproximadamente. La familia se veía feliz en la mayoría de las fotografías, sonriendo ampliamente mientras posaban para el fotógrafo, pero en algunas de las imágenes más recientes, Mercedes notó que sus sonrisas parecían forzadas y tensas, como si estuvieran tratando de mantener una apariencia de felicidad mientras escondían alguna preocupación profunda. Después de estudiar las fotografías durante varios minutos, Mercedes abrió la libreta de cuero, gastado, y comenzó a leer las páginas escritas a mano. La escritura era elegante pero apresurada en algunas partes, sugiriendo que quien la había escrito estaba anotando pensamientos rápidamente, antes de olvidarlos. Las primeras entradas estaban fechadas en el año 1987 y parecían ser una especie de diario personal, escrito por una mujer llamada Elena Vargas. Las primeras páginas del diario describían la emoción de Elena y su esposo Rodrigo al mudarse a esta casa con sus 3 hijos, después de haber vivido en un apartamento pequeño y abarrotado en la ciudad durante muchos años. Elena escribió con entusiasmo sobre cómo finalmente tenían espacio suficiente para que cada niño tuviera su propia habitación, sobre el jardín grande donde podían jugar y cultivar vegetales, y sobre la comunidad cercana y amigable de Villa Esperanza, que los había recibido con los brazos abiertos. Pero a medida que Mercedes continuaba leyendo página tras página, el tono del diario comenzó a cambiar gradualmente de optimista y feliz a preocupado, y cada vez más angustiado. Aproximadamente 3 meses después de mudarse a la casa, Elena comenzó a escribir sobre algo extraño que había notado. Varias veces por semana, especialmente durante las noches cuando toda la familia estaba durmiendo, Elena era despertada por sonidos que parecían venir de algún lugar debajo de su casa. No eran sonidos sobrenaturales o inexplicables como se podría esperar en una historia de fantasmas, sino sonidos muy reales y físicos, como si alguien estuviera cavando o moviendo tierra debajo de los cimientos de la casa. Al principio, Elena había pensado que tal vez eran roedores o algún otro animal salvaje que había hecho su madriguera debajo de la casa, pero cuando compartió sus preocupaciones con Rodrigo y él revisó el sótano completo sin encontrar signos de ninguna infestación de animales, ella comenzó a preguntarse si había otra explicación más siniestra para estos sonidos persistentes y perturbadores. Mercedes sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral mientras leía estas entradas del diario. Ella misma había escuchado sonidos extraños durante algunas de sus noches en la casa, sonidos que había atribuido a las tuberías viejas asentándose o al viento soplando contra la estructura, pero ahora se preguntaba si podría haber algo más sucediendo debajo de su nueva casa, que no había descubierto todavía. Continuó leyendo con creciente fascinación y horror, mientras el diario de Elena documentaba cómo ella y Rodrigo eventualmente decidieron investigar más a fondo los sonidos misteriosos. Una noche particular, después de escuchar los sonidos de excavación más fuertes que nunca, Rodrigo había bajado al sótano con una linterna y herramientas, decidido a descubrir la fuente del ruido. Según el diario de Elena, lo que Rodrigo descubrió esa noche cambió todo para su familia, y eventualmente los llevó a tomar la decisión de abandonar la casa que habían amado tan profundamente. Pero justo cuando Mercedes estaba a punto de voltear la página para descubrir qué había encontrado exactamente Rodrigo en ese sótano, escuchó un golpe fuerte en su puerta principal que la hizo saltar en su asiento y casi dejar caer la libreta preciosa. Con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho, Mercedes se levantó del sofá y caminó cautelosamente hacia la puerta, preguntándose quién podría estar visitándola a esta hora de la tarde y sin previo aviso. Cuando abrió la puerta, encontró a un hombre mayor parado en su porche, un hombre que parecía tener alrededor de 70 años con cabello gris plateado peinado hacia atrás con gomina, ojos de un tono marrón profundo que parecían haber visto mucho durante su larga vida, y manos grandes y callosas que hablaban de décadas de trabajo físico duro.
El hombre estaba vestido modestamente con pantalones de trabajo desgastados y una camisa de franela a cuadros, y sostenía un sombrero de ala ancha en sus manos, con lo que parecía ser nerviosismo o timidez. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Mercedes con cautela, sintiéndose un poco vulnerable después de haber estado leyendo el diario perturbador de Elena. El hombre se aclaró la garganta antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz era profunda y áspera, pero no amenazante. Señora, mi nombre es don Aurelio Méndez y vivo en la Casa Azul al lado de la suya desde hace más de 45 años. He venido porque creo que hay algunas cosas sobre su nueva casa que usted debería saber. Cosas que probablemente nadie más en este pueblo tendrá el coraje de contarle directamente. Mercedes sintió que su curiosidad se disparaba instantáneamente, a pesar de su aprensión inicial. «Por favor, entre, don Aurelio», dijo ella, abriendo la puerta más ampliamente y haciéndose a un lado para permitirle pasar. Justo ahora estaba leyendo algo que encontré en el ático que parece estar relacionado con la historia de esta casa, así que su visita tiene un timing perfecto. Don Aurelio entró a la casa con pasos lentos y deliberados, sus ojos inmediatamente notando la caja, abierta sobre la mesa de café, y los objetos esparcidos alrededor de ella. Cuando vio la libreta de cuero gastado, su rostro se puso pálido, y sus ojos se abrieron con lo que parecía ser reconocimiento mezclado con algo que podría ser miedo, o tal vez remordimiento. «Así que la encontró», murmuró don Aurelio casi para sí mismo, mientras se sentaba lentamente en la silla que Mercedes le ofrecía. «Pensé que tal vez los Vargas la habían destruido antes de irse, pero supongo que Elena la escondió allí, para que algún futuro residente pudiera encontrarla y conocer la verdad completa sobre este lugar». «Usted conocía a la familia Vargas», declaró Mercedes, no como pregunta sino como afirmación de hecho, mientras se sentaba de nuevo en el sofá frente a él. Don Aurelio asintió lentamente con la cabeza, sus ojos distantes como si estuviera mirando hacia él, pasado en lugar del presente. «Los conocía muy bien, sí. Fueron mis vecinos durante aproximadamente 3 años completos a finales de los años 80, y eran buenas personas, gente honesta y trabajadora que no merecía lo que les sucedió mientras vivían aquí. Elena y mi esposa, que falleció hace ya 10 años, que en paz descanse, se habían vuelto buenas amigas que tomaban café juntas todas las mañanas mientras sus hijos estaban en la escuela. El diario de Elena menciona que su esposo Rodrigo descubrió algo en el sótano que cambió todo. Para ellos», dijo Mercedes inclinándose hacia adelante con anticipación. «¿Usted sabe qué fue lo que encontró exactamente?». Don Aurelio suspiró profundamente antes de responder, como si estuviera preparándose para revelar un secreto que había guardado durante demasiados años. «Antes de contarle eso, necesito explicarle algo sobre la historia de esta casa que se remonta mucho más atrás que los Vargas, incluso más atrás de mi propia memoria personal. Esta casa fue construida a principios del siglo XX por un hombre rico llamado don Sebastián Montero, quien había hecho su fortuna considerable en el negocio de importación y exportación durante los años en que la economía de este país estaba en auge. Don Sebastián construyó esta casa no solo como un hogar para su familia, sino también como un lugar donde pudiera guardar sus tesoros y documentos importantes que no confiaba a los bancos de la época». Mercedes escuchaba con atención absoluta mientras don Aurelio continuaba su narración histórica. Don Sebastián era conocido por ser extremadamente paranoico sobre su riqueza, siempre preocupado de que alguien intentara robarle o que el gobierno encontrara maneras de quitarle lo que había ganado honestamente. Así que cuando construyó esta casa, mandó a construir secretamente una bóveda especial debajo del sótano, un espacio escondido detrás de una pared falsa donde guardaba su oro, su plata, documentos valiosos y otros tesoros que había acumulado durante su vida exitosa. «Espere un momento», interrumpió Mercedes con sorpresa evidente en su voz. «¿Está diciendo que hay una bóveda secreta escondida en algún lugar debajo de mi casa? ¿Y que potencialmente todavía contiene tesoros valiosos de hace más de 100 años?» Don Aurelio levantó una mano para calmarla antes de continuar. «Déjeme terminar la historia. Completa antes de sacar conclusiones apresuradas, señora Mercedes. Sí, hay una bóveda secreta debajo de esta casa, pero la situación es considerablemente más complicada de lo que usted podría estar imaginando en este momento. Don Sebastián vivió en esta casa con su familia durante muchos años prósperos,
pero eventualmente la economía del país colapsó durante la Gran Depresión que afectó a todo el mundo a principios de los años 30. Don Sebastián perdió la mayor parte de su fortuna en el colapso del mercado, y además de eso, había hecho algunos préstamos grandes a amigos y socios comerciales que nunca pudieron pagarle de vuelta debido a las circunstancias económicas desesperadas. ¿Qué le pasó a don Sebastián?, preguntó Mercedes, completamente absorbida en la historia que estaba escuchando. Don Sebastián cayó en una depresión profunda a medida que veía cómo todo lo que había construido durante décadas se derrumbaba a su alrededor. Continuó don Aurelio con tristeza en su voz. Una noche de invierno especialmente fría en el año 1932, don Sebastián bajó solo a su bóveda secreta en el sótano, y allí, rodeado de los restos de su fortuna, perdida, decidió terminar con su propia vida usando una pistola que guardaba para protección. Su familia lo encontró a la mañana siguiente, y el escándalo y la tragedia que siguieron fueron el tema de conversación en Villa Esperanza durante años posteriores. Mercedes sintió que su estómago se apretaba al escuchar esto, pero algo en la historia no encajaba completamente con lo que había leído en el diario de Elena. Pero eso fue hace más de 90 años, señaló Mercedes. ¿Qué tiene que ver la muerte de don Sebastián con lo que la familia Vargas descubrió en los años 80 y con todas las familias que han abandonado esta casa desde entonces? Paciencia, señora Mercedes, estoy llegando a esa parte crucial de la historia, respondió don Aurelio con una sonrisa triste. Después de la muerte de don Sebastián, su familia vendió la casa rápidamente porque no podían soportar vivir allí después de la tragedia que había ocurrido. La casa pasó por varios dueños diferentes durante las décadas siguientes, y cada uno eventualmente vendió o abandonó la propiedad por razones que nunca fueron del todo claras para el resto del pueblo. La mayoría de la gente asumía que era porque el lugar les recordaba la trágica historia de don Sebastián, pero algunos habitantes más viejos del pueblo comenzaron a sospechar que había algo más sucediendo, algo que los dueños sucesivos descubrían, pero mantenían en secreto por razones propias. ¿Y qué era ese algo más?, presionó Mercedes, sintiendo que finalmente estaba acercándose al corazón del misterio que había perseguido mentalmente desde que se mudó a esta casa. Don Aurelio se inclinó hacia adelante en su silla, bajando su voz como si tuviera miedo de que alguien más pudiera estar escuchando a pesar de que estaban completamente solos en la casa. Lo que Rodrigo Vargas descubrió en el sótano esa noche hace más de 35 años, y lo que cada familia subsecuente ha descubierto eventualmente después de vivir aquí por un tiempo, es que la bóveda secreta de don Sebastián nunca fue completamente vaciada después de su muerte. Su familia había tomado todo el dinero y los valores negociables que pudieron encontrar, pero lo que no sabían era que don Sebastián había escondido dentro de la bóveda algo mucho más valioso y potencialmente mucho más peligroso que simple oro o plata. ¿Qué había escondido exactamente?, preguntó Mercedes, sintiendo que su corazón latía tan fuerte, que estaba segura de que don Aurelio podía escucharlo desde donde estaba sentado. Don Aurelio se tomó su tiempo antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado extremo. Don Sebastián había estado involucrado en algunos negocios no del todo legítimos durante sus años de prosperidad, negocios que incluían el contrabando de ciertos bienes prohibidos y el lavado de dinero para personas importantes que preferían mantener sus transacciones fuera del escrutinio público. Como resultado de estas actividades ilícitas, don Sebastián había acumulado documentos, contratos, fotografías comprometedoras y otros materiales que implicaban a docenas de personas poderosas en actividades ilegales y escándalos políticos de la época. Guardaba estos documentos en su bóveda como una especie de seguro de vida, pensando que si alguien alguna vez trataba de destruirlo o de quitarle su negocio, él podría usar esta información para protegerse a sí mismo. Mercedes sintió que su mente trabajaba rápidamente procesando esta información nueva y sorprendente. Así que cuando Rodrigo encontró la bóveda secreta, encontró todos estos documentos comprometedores que habían estado escondidos durante décadas, documentos que, potencialmente todavía podrían arruinar las reputaciones de familias prominentes y poderosas, incluso tantos años después de los eventos originales. Exactamente correcto, confirmó don Aurelio, asintiendo con la cabeza enfáticamente. Y aquí es, donde la situación se complica aún más de manera peligrosa. Verá usted, muchas de las familias que fueron implicadas en los documentos de don Sebastián
Todavía tienen descendientes vivos que ocupan posiciones de poder e influencia en este país, incluso hoy en día. Políticos, empresarios, líderes comunitarios, gente que definitivamente no querría que los pecados de sus antepasados salieran a la luz pública y mancharan sus propias reputaciones por asociación familiar. Mercedes sintió que un escalofrío de miedo genuino recorría su cuerpo completo. Entonces está diciendo que estas familias poderosas saben sobre la existencia de estos documentos comprometedores y que están tratando activamente de recuperarlos para destruirlos antes de que se hagan públicos? No solo eso, respondió don Aurelio con gravedad, sino que durante las últimas décadas, representantes de estas familias han estado vigilando esta casa de cerca, observando a cada nueva familia que se muda aquí, esperando para ver si descubren la bóveda secreta y su contenido explosivo. Cuando una familia encuentra la bóveda y los documentos, como inevitablemente lo hacen eventualmente después de vivir aquí por un tiempo suficiente, son contactados rápidamente por estos representantes, quienes les ofrecen grandes sumas de dinero a cambio de los documentos y su silencio absoluto sobre todo el asunto. Pero eso no explica por qué todas las familias se van tan rápidamente después de descubrir todo. Esto, objetó Mercedes frunciendo el ceño con confusión. Si les están ofreciendo dinero por los documentos, ¿por qué simplemente no los venden y se quedan viviendo aquí tranquilamente con su nueva riqueza inesperada? Don Aurelio negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lo que parecía ser una tristeza, profunda mezclada con algo que podría ser vergüenza personal, porque las ofertas vienen acompañadas de amenazas implícitas y a veces muy explícitas sobre lo que podría sucederles a las familias si se niegan a cooperar o si intentan hacer públicos los documentos. En el caso de los Vargas específicamente, mi esposa me contó que Elena le había confesado que después de que Rodrigo encontró la bóveda y examinó algunos de los documentos dentro de ella, fueron visitados en medio de la noche por varios hombres en trajes caros que le dejaron muy claro a Rodrigo que él y su familia estarían en peligro real si no aceptaban la oferta de dinero que les estaban presentando, y se iban inmediatamente de Villa Esperanza sin hablar con nadie sobre lo que habían descubierto. ¿Y los Vargas aceptaron el dinero y se fueron?, preguntó Mercedes, aunque ya sabía la respuesta, por el hecho de que la familia ya no vivía en la casa. Sí, aceptaron el dinero y se mudaron a otra provincia donde pensaron que estarían seguros de cualquier represalia potencial, confirmó don Aurelio. Pero antes de irse, Elena aparentemente escondió su diario y algunas fotografías en el ático, probablemente como una forma de documentar lo que les había sucedido por si alguna vez se sentían lo suficientemente valientes como para hacer pública su historia, o tal vez como una advertencia para futuros residentes sobre lo que podrían encontrar viviendo en esta casa maldita, no por espíritus, sino por codicia humana y secretos oscuros del pasado. Mercedes se quedó sentada en silencio durante varios minutos largos, procesando toda esta información abrumadora que don Aurelio le había compartido tan generosamente. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y una creciente sensación de inquietud sobre su decisión de comprar esta casa sin haber investigado más a fondo su historia completa. ¿Debería buscar la bóveda secreta ella misma y ver qué documentos seguían escondidos allí después de tantas décadas? ¿O debería simplemente ignorar todo lo que había aprendido y tratar de vivir su vida tranquilamente sin meterse en problemas que no eran realmente suyos? ¿Por qué me está contando todo esto, don Aurelio?, preguntó finalmente Mercedes cuando encontró su voz de nuevo. Si estas familias poderosas han mantenido esto en secreto durante tantos años, amenazando a cualquiera que descubra la verdad, ¿no le preocupa que podrían amenazarlo a usted también por compartir esta información conmigo? Don Aurelio sonrió tristemente y negó con la cabeza. Soy un hombre viejo, señora Mercedes, con una enfermedad terminal que probablemente me llevará en los próximos meses o tal vez un año si tengo suerte. Ya no tengo miedo de lo que estas personas poderosas puedan hacerme, y siento que es mi responsabilidad moral advertirle sobre lo que podría enfrentar viviendo en esta casa para que pueda tomar sus propias decisiones informadas sobre cómo proceder. Usted me parece una buena mujer que ha sufrido suficiente pérdida en su vida sin añadir más problemas innecesarios, y si decide vender esta casa inmediatamente y mudarse a otro lugar más seguro, nadie la juzgaría por esa decisión sensata. Mercedes agradeció profundamente la honestidad y la preocupación de don Aurelio,
y después de hablar un poco más sobre detalles específicos de la historia de la casa y de las familias que habían vivido allí a lo largo de los años, el anciano finalmente se despidió y regresó a su propia casa, dejando a Mercedes sola con sus pensamientos tumultuosos y su dilema moral creciente. Durante las siguientes semanas, Mercedes se encontró obsesionada con la decisión de qué hacer con la información que ahora poseía. Por un lado, la parte práctica y cautelosa de su personalidad le decía que debería vender la casa inmediatamente, tomar cualquier pérdida financiera que pudiera resultar de una venta rápida y mudarse a algún lugar sin esta historia complicada y potencialmente peligrosa. Por otro lado, la parte de ella que siempre había valorado la justicia y la verdad, se preguntaba si tenía alguna obligación moral de encontrar esos documentos escondidos y hacerlos públicos para que las personas implicadas finalmente enfrentaran las consecuencias de sus acciones pasadas, incluso si esas acciones habían ocurrido hace muchas décadas. Además de este dilema moral y práctico, Mercedes también había comenzado a notar signos más obvios de que estaba siendo vigilada por personas desconocidas. Había visto el mismo automóvil negro con ventanas tintadas estacionado en su calle en diferentes momentos del día durante varias semanas consecutivas, siempre ocupado por al menos una persona que parecía estar observando su casa con binoculares discretos. Una noche particular, había escuchado sonidos de alguien caminando alrededor del exterior de su casa después de la medianoche, y cuando se atrevió a mirar por la ventana de su dormitorio, había visto la silueta de un hombre examinando sus ventanas y puertas como si estuviera buscando una manera de entrar sin ser detectado. Estos incidentes inquietantes hicieron que Mercedes se sintiera cada vez más insegura y ansiosa en su propia casa, ese lugar que había comprado con la esperanza de encontrar paz y un nuevo comienzo. Instaló cerraduras adicionales en todas sus puertas y ventanas. Compró un sistema de seguridad básico que incluía cámaras que enviaban imágenes directamente a su teléfono celular y comenzó a mantener luces encendidas en varias habitaciones durante toda la noche para crear la ilusión de que alguien estaba despierto y vigilante en todo momento. A pesar de todas estas precauciones sensatas, Mercedes sabía que no podría vivir indefinidamente con este nivel de estrés y paranoia constante. Necesitaba tomar una decisión definitiva sobre su futuro en esta casa y hacerlo relativamente pronto antes de que la situación escalara a algo más peligroso. Fue durante una de sus noches de insomnio, mientras estaba sentada en su cama incapaz de dormir debido a la ansiedad que la consumía, que Mercedes finalmente decidió qué iba a hacer. No iba a huir como todas las familias anteriores habían hecho, ni iba a permitir que el miedo la paralizara en inacción permanente. En cambio, iba a encontrar esa bóveda secreta, iba a examinar los documentos que contenía con sus propios ojos, y luego iba a tomar una decisión informada sobre si esos documentos merecían ser hechos públicos, independientemente de las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Con esta resolución firme finalmente establecida en su mente y en su corazón, Mercedes esperó hasta la tarde del día siguiente, cuando el sol todavía proporcionaba suficiente luz natural, pero cuando la mayoría de sus vecinos entrometidos estarían ocupados con sus propias actividades y menos propensos a notar lo que ella estaba haciendo. Bajó al sótano de su casa, un espacio que había evitado en su mayoría desde que se mudó porque era oscuro, húmedo, y le daba una sensación incómoda que no podía explicar racionalmente. El sótano era básico como la mayoría de los sótanos en casas de esta época, con paredes de concreto, sin pintar, un piso de tierra apisonada en algunas secciones y concreto vertido en otras, y tuberías expuestas corriendo a lo largo del techo bajo que ocasionalmente goteaban agua creando pequeños charcos en el piso. Mercedes usó su linterna potente para examinar cada pared cuidadosamente, buscando cualquier señal de una entrada oculta o una pared falsa que pudiera esconder la bóveda secreta que don Aurelio había mencionado en su historia detallada. Después de aproximadamente 45 minutos de búsqueda meticulosa, que estaba comenzando a sentirse cada vez más frustrante e inútil, Mercedes finalmente notó algo inusual en la esquina más alejada del sótano. Había una sección de la pared de concreto que parecía ligeramente diferente en color y textura del resto de la pared circundante, como si hubiera sido reparada o reconstruida en algún momento después de la construcción original de la casa. Cuando Mercedes presionó su mano contra esta sección de pared,
Pudo sentir que había un pequeño espacio hueco detrás de ella, en lugar del concreto sólido que debería estar allí, si fuera parte de la estructura original. Con el corazón latiendo aceleradamente por la emoción y la anticipación, Mercedes regresó, escaleras arriba, y recuperó algunas herramientas de su garaje, incluyendo un martillo pesado, un cincel grande y un mazo pequeño. Sabía que estaba a punto de hacer algo que no podría deshacer, que una vez que rompiera esta pared, no habría manera de ocultar lo que había hecho, pero su determinación de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier aprensión residual que pudiera estar sintiendo. Comenzó golpeando el cincel contra la pared con el martillo, rompiendo lentamente la capa delgada de concreto que alguien había usado para sellar lo que había detrás. El trabajo era físicamente agotador, especialmente para una mujer de su edad que no estaba acostumbrada a este tipo de labor manual intensiva, y después de solo 15 minutos, Mercedes estaba sudando profusamente y sus brazos temblaban por el esfuerzo. Pero continuó trabajando con determinación obstinada, descansando brevemente cuando era necesario, pero siempre volviendo al trabajo hasta que finalmente logró romper un agujero lo suficientemente grande como para poder ver lo que había detrás de la pared falsa. Allí, exactamente como don Aurelio había descrito, había una puerta de metal pesado parcialmente, oxidada con una manija grande y un mecanismo de cerradura antiguo que parecía no haber sido abierto en décadas. Mercedes expandió el agujero en la pared hasta que fue lo suficientemente grande como para que pudiera pasar a través de él con algo de dificultad, arrastrándose cuidadosamente sobre el concreto roto para evitar cortarse con los bordes afilados que había creado durante su demolición improvisada. Una vez del otro lado de la pared falsa, Mercedes se encontró parada en un pequeño espacio de transición que conducía a la puerta de metal de la bóveda. La manija de la puerta estaba cubierta de óxido y polvo acumulado durante muchos años de abandono, pero cuando Mercedes la agarró firmemente y empujó con toda su fuerza, la puerta se abrió lentamente con un chirrido horrible de bisagras que no habían sido lubricadas en lo que probablemente eran décadas completas. Más allá de la puerta de metal había un cuarto pequeño, no más grande que un armario espacioso, con estantes de madera a lo largo de 3 de sus paredes. Y en estos estantes, exactamente como don Aurelio había prometido que estarían, había docenas y docenas de carpetas polvorientas, cajas de cartón selladas, sobres manila gruesos y libros de contabilidad antiguos que claramente contenían los secretos explosivos que habían estado escondidos aquí desde la época de don Sebastián Montero, a principios del siglo XX. Mercedes pasó las siguientes horas sentada en el piso polvoriento de la bóveda secreta, examinando documento tras documento con creciente asombro y horror. Los archivos contenían evidencia detallada y meticulosamente documentada de fraude financiero masivo, sobornos políticos que alcanzaban los niveles más altos del gobierno de la época, contratos ilegales de tráfico de armas que habían contribuido a conflictos violentos en países vecinos, y conexiones directas entre prominentes familias de negocios y organizaciones criminales que operaban con impunidad bajo la protección de funcionarios corruptos. Y lo más impactante de todo era que muchos de los apellidos que aparecían una y otra vez en estos documentos comprometedores eran nombres que Mercedes reconocía inmediatamente como pertenecientes a familias que todavía ejercían enorme poder e influencia en el país incluso hoy en día, más de 90 años después de que estos crímenes originales habían sido cometidos. Políticos actuales cuyas familias se habían enriquecido mediante el fraude y la corrupción, empresarios respetados cuyos imperios habían sido construidos sobre cimientos de actividades ilegales, líderes comunitarios cuya reputación impecable se derrumbaría instantáneamente si el público supiera sobre las acciones de sus antepasados y cómo habían mantenido y aumentado su riqueza a través de generaciones usando métodos igual de cuestionables. Mientras Mercedes continuaba leyendo documento tras documento, comenzó a entender completamente por qué cada familia que había descubierto esta bóveda había elegido tomar el dinero ofrecido y huir en lugar de intentar hacer públicos estos secretos explosivos. El poder colectivo de las familias implicadas en estos documentos era absolutamente abrumador, y cualquier persona que intentara exponerlos enfrentaría no solo amenazas legales mediante abogados caros y conexiones políticas, sino potencialmente amenazas físicas reales contra su seguridad personal
y la de sus seres queridos. ¿Tú qué harías en la situación de Mercedes? ¿Intentarías hacer públicos estos documentos a pesar de los peligros personales, o tomarías el dinero y huirías como todas las familias anteriores? Piensa en esto mientras continúo contando lo que Mercedes decidió hacer. Después de varias horas de examinar los documentos y de considerar cuidadosamente sus opciones limitadas, Mercedes finalmente tomó una decisión que sorprendería incluso a ella misma cuando reflexionara sobre este momento en años posteriores. No iba a huir como las familias anteriores habían hecho, ni iba simplemente a hacer públicos todos los documentos inmediatamente sin un plan cuidadoso. En cambio, Mercedes decidió que iba a usar estos documentos como exactamente lo que don Sebastián había pretendido que fueran originalmente: una póliza de seguro para protegerse a sí misma de cualquier amenaza que pudiera surgir. Con esta estrategia en mente, Mercedes cuidadosamente seleccionó los documentos más incriminatorios y comprometedores de la colección, aquellos que implicaban a las personas más poderosas e influyentes en los crímenes más serios. Hizo copias digitales de alta calidad de cada documento, usando el escáner que había comprado años atrás para digitalizar las fotografías familiares antiguas, y guardó estas copias digitales en múltiples ubicaciones seguras, incluyendo servicios de almacenamiento en la nube encriptados y unidades de memoria USB que escondió en varios lugares secretos, tanto dentro como fuera de su casa. Luego, Mercedes preparó un paquete especial que contenía algunas de las copias digitales más explosivas, junto con una carta explicativa detallada que describía toda la situación, la historia de la casa, cómo había descubierto los documentos y las amenazas que había recibido o esperaba recibir de las familias implicadas. Este paquete lo dejó con instrucciones específicas a su hijo mayor Carlos, diciéndole que si algo le sucedía a ella bajo circunstancias sospechosas o inexplicables, él debería inmediatamente enviar copias del paquete a múltiples organizaciones de noticias importantes, organizaciones de derechos humanos internacionales y autoridades gubernamentales que no estuvieran conectadas con ninguna de las familias implicadas en los documentos. Con estas precauciones cuidadosamente establecidas, Mercedes esperó. No tuvo que esperar mucho. Tiempo antes de recibir la visita que sabía que eventualmente vendría. Una tarde, aproximadamente una semana después de que había descubierto la bóveda secreta, 3 hombres en trajes caros llegaron a su puerta conduciendo ese mismo automóvil negro con ventanas tintadas que había visto vigilando su casa durante semanas. Cuando Mercedes abrió la puerta después de verificar primero sus identidades a través del visor de seguridad que había instalado, los hombres se presentaron cortésmente como representantes legales de varias familias prominentes que tenían interés en ciertos documentos históricos que podrían estar guardados en su propiedad. Mercedes los invitó a entrar con una calma que sorprendió incluso a ella misma, ofreciéndoles asientos en su sala mientras ella se sentaba en su sillón favorito con una taza de té caliente en sus manos que le daba algo que hacer con sus dedos nerviosos. El hombre que parecía ser el líder del grupo, un hombre de mediana edad con cabello negro perfectamente peinado y ojos fríos, que evaluaban constantemente su entorno, fue directo al punto sin perder tiempo en preliminares innecesarios. «Señora Santillán», comenzó él con una voz suave pero con un tono que dejaba claro que estaba acostumbrado a que sus palabras fueran tomadas muy en serio. «Entendemos que recientemente ha hecho ciertos descubrimientos en su nueva propiedad, descubrimientos que involucran documentos privados que pertenecen legítimamente a varias familias respetables. Hemos venido hoy con una propuesta muy generosa que creemos que será mutuamente beneficiosa para todas las partes involucradas». «¿Y qué propuesta sería esa exactamente?», preguntó Mercedes manteniendo su voz firme y su expresión neutral, a pesar del miedo que sentía creciendo en su estómago. El hombre sacó un sobre grande de su maletín de cuero fino y lo colocó sobre la mesa de café entre ellos. «Dentro de este sobre hay un cheque certificado por una cantidad que creemos que compensará más que adecuadamente cualquier inconveniente que pueda haber experimentado desde que se mudó a esta casa. Todo lo que pedimos a cambio es que nos entregue todos los documentos que encontró en la bóveda, junto con cualquier copia que pueda haber hecho de ellos, y que firme un acuerdo de confidencialidad legalmente vinculante, prometiendo nunca discutir lo que encontró con nadie bajo ninguna circunstancia. Además, le ayudaremos a vender esta propiedad rápidamente a un precio justo de mercado,
y le asistiremos en encontrar una nueva residencia en cualquier lugar del país que prefiera. Mercedes tomó un sorbo lento de su té antes de responder, dándose tiempo para organizar cuidadosamente sus pensamientos y sus palabras. Eso es muy generoso de su parte y de las familias que representa, dijo ella finalmente con un tono deliberadamente neutral. Pero antes de considerar su oferta, me gustaría entender algo mejor. ¿Qué pasaría exactamente si yo decidiera no aceptar su propuesta generosa? ¿Qué pasaría si yo quisiera quedarme en mi casa y mantener los documentos en mi posesión sin hacerlos públicos pero también sin entregarlos a ustedes? Los tres hombres intercambiaron miradas rápidas entre ellos antes de que el líder respondiera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Señora Santillán, sería muy imprudente rechazar nuestra oferta. Las familias que representamos tienen recursos considerables y conexiones extensas, y aunque preferimos resolver estos asuntos de manera civilizada y mutuamente beneficiosa como estamos intentando hacer ahora, también están preparadas para proteger sus intereses familiares y sus reputaciones por cualquier medio que sea necesario. No estoy haciendo amenazas directas, usted comprende. Simplemente estoy explicando las realidades prácticas de la situación en la que se encuentra actualmente. Mercedes asintió lentamente como si estuviera considerando sus palabras muy cuidadosamente. Entiendo perfectamente las realidades que está describiendo, respondió ella con una voz que ahora tenía un tono de acero que sorprendió a los hombres sentados frente a ella. Pero lo que ustedes tal vez no entienden es que yo también he tomado ciertas precauciones para proteger mis propios intereses y mi propia seguridad. He hecho múltiples copias digitales de los documentos más incriminatorios que encontré, y estas copias están guardadas de manera segura en ubicaciones que ustedes nunca podrían encontrar todas incluso si dedicaran años a buscarlas. Además, he dejado instrucciones específicas con personas de confianza para que si algo me sucede bajo circunstancias sospechosas, esas copias sean inmediatamente distribuidas a docenas de organizaciones de noticias y autoridades relevantes, tanto nacionales como internacionales. El líder del grupo dejó de sonreír completamente y se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrándose mientras evaluaba a Mercedes con nueva atención y lo que parecía ser respeto reluctante. Señora Santillán, está jugando un juego muy peligroso. ¿Realmente cree que puede enfrentarse a familias con el nivel de poder y recursos que nosotros representamos? No tengo ninguna intención de enfrentarme a nadie, respondió Mercedes con calma. Todo lo que quiero es vivir tranquilamente en mi casa sin ser molestada o amenazada. No planeo hacer públicos los documentos a menos que ustedes o las familias que representan me obliguen a hacerlo mediante acciones hostiles contra mí o contra mis seres queridos. Los documentos permanecerán seguros y secretos siempre y cuando yo sea dejada en paz para vivir mi vida como mejor me parezca. Considérenlo como un acuerdo de no agresión mutua. Ustedes no me molestan a mí, y yo no molesto las reputaciones de sus clientes. Los tres hombres se quedaron sentados en silencio durante varios minutos largos, claramente, consultándose entre ellos mediante miradas significativas y gestos sutiles. Finalmente, el líder se levantó de su asiento, y los otros dos lo siguieron inmediatamente. Necesitamos consultar con nuestros clientes sobre esta nueva situación, declaró el líder con un tono que había perdido algo de su arrogancia anterior. Le contactaremos de nuevo dentro de algunos días con su respuesta. Mientras tanto, sugiero encarecidamente que no haga nada imprudente con esos documentos. Después de que los hombres se fueron, Mercedes se permitió finalmente temblar y llorar por unos minutos, liberando todo el estrés y el miedo que había estado conteniendo durante toda la confrontación. Había apostado todo en su táctica de disuasión mutua, y ahora solo podía esperar que las familias poderosas decidieran que era más seguro y más fácil dejarla en paz, en lugar de arriesgarse a que los documentos se hicieran públicos si algo le sucedía. Durante los siguientes días, que se sintieron como semanas interminables, Mercedes vivió en un estado constante de ansiedad esperando una respuesta o alguna indicación de cómo las familias habían decidido proceder. Mantuvo su rutina diaria normal de jardinería, cocinar y leer tanto como pudo para mantener su mente ocupada, pero siempre estaba consciente de su entorno inmediato y vigilante ante cualquier señal de amenaza potencial. Finalmente, aproximadamente 5 días después de la visita de los tres hombres, Mercedes recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Cuando contestó con cierta aprensión,
Una voz femenina profesional y fría le informó que las familias representadas por los hombres que la habían visitado habían decidido aceptar los términos de Mercedes. No la molestarían de ninguna manera siempre y cuando ella mantuviera su palabra de no hacer públicos los documentos y de vivir tranquilamente sin causar problemas para las familias implicadas. Sin embargo, la mujer también dejó muy claro que si Mercedes alguna vez violaba este acuerdo informal, las consecuencias serían extremadamente severas para ella y para cualquiera con quien hubiera compartido información sobre los documentos. Mercedes aceptó estos términos verbalmente, sintiendo una mezcla de alivio porque la amenaza inmediata parecía haber pasado, y de inquietud, porque sabía que ahora estaba permanentemente atada a un secreto que podría seguir afectando su vida de maneras que no podía predecir completamente. Pero había logrado lo que ninguna de las familias anteriores había logrado. Había encontrado una manera de mantener su hogar sin huir y sin rendirse completamente a las demandas de las familias poderosas. Los meses siguientes, después de llegar a este acuerdo precario, fueron relativamente tranquilos para Mercedes. El automóvil negro con ventanas tintadas dejó de aparecer en su calle. Los sonidos nocturnos de personas merodeando alrededor de su casa cesaron completamente. Y gradualmente, Mercedes comenzó a sentirse más relajada y segura en su nuevo hogar. Los vecinos del pueblo, que habían sido tan fríos y distantes al principio, gradualmente comenzaron a calentarse hacia ella a medida que veían que Mercedes no había huido como todas las familias anteriores, y que, aparentemente, había encontrado alguna manera de hacer las paces con sea cual fuera la maldición que perseguía a su casa. Don Aurelio, quien se había convertido en un amigo cercano y confidente durante este periodo difícil, visitaba a Mercedes regularmente para tomar café y charlar sobre la vida en general, cuidadosamente evitando mencionar los documentos o la bóveda secreta cuando había posibilidad de que alguien más pudiera escucharlos. Él estaba impresionado y orgulloso de cómo Mercedes había manejado una situación que había destruido o forzado a huir a tantas otras personas buenas a lo largo de los años. Y ahora, quiero pedirte algo muy importante antes de continuar con el final de esta historia. Fascinante. Si has disfrutado esta historia hasta ahora y quieres escuchar cómo todo termina para Mercedes y su casa misteriosa, por favor dame un like a este video para que sepa que estás disfrutando el contenido que estoy creando para ti. Deja un comentario abajo diciéndome qué hubieras hecho tú en la situación de Mercedes, si hubieras aceptado el dinero y huido, o si hubieras intentado hacer públicos los documentos a pesar de los peligros, o si hubieras hecho algo completamente diferente. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias increíbles que compartimos aquí cada semana. Tu apoyo significa absolutamente todo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndote historias que te hagan pensar, sentir y reflexionar sobre la naturaleza humana y las decisiones difíciles que a veces debemos tomar en la vida. Ahora sí, déjame terminar de contarte qué le pasó finalmente a Mercedes en su casa misteriosa con su secreto explosivo escondido en el sótano. A medida que pasaron más meses y luego años, Mercedes estableció una rutina confortable en Villa Esperanza. Renovó completamente su jardín transformándolo de un desastre descuidado en un espacio hermoso lleno de flores coloridas, vegetales frescos y un pequeño estanque con peces dorados que le daba mucha paz cuando se sentaba junto a él en las tardes tranquilas. Ella se hizo amiga de varias mujeres del pueblo que compartían su amor por la jardinería y la cocina, y comenzó a asistir regularmente a los eventos comunitarios en la plaza central, donde gradualmente fue aceptada como una residente genuina de Villa Esperanza, en lugar de una extraña temporal. Sus 3 hijos visitaban regularmente trayendo a sus propios hijos, y la casa que alguna vez había sido evitada por todos en el pueblo, gradualmente se llenó de risas y alegría familiar que había faltado durante tantos años de abandono y miedo. Mercedes nunca les contó a sus hijos los detalles completos sobre los documentos en el sótano o sobre el acuerdo que había llegado con las familias poderosas, pensando que era mejor mantenerlos ignorantes de estos asuntos peligrosos para su propia protección. Solo Carlos, su hijo mayor, sabía sobre el paquete sellado que Mercedes le había confiado, con instrucciones de abrirlo solo si algo le pasaba a ella, bajo circunstancias sospechosas. Aproximadamente 2 años después de mudarse a la casa y de descubrir sus secretos oscuros,
Mercedes recibió una visita completamente inesperada que cambiaría su perspectiva sobre toda la situación de maneras que nunca podría haber anticipado. Era un día lluvioso de otoño cuando sonó el timbre de su puerta, y cuando Mercedes abrió, encontró a una mujer joven parada en su porche bajo un paraguas negro grande, empapada por la lluvia a pesar de su protección inadecuada. La mujer parecía tener alrededor de 35 años con ojos oscuros que mostraban inteligencia y determinación, y sostenía un portafolio de cuero bajo su brazo mojado. «¿Señora Mercedes Santillán?», preguntó la mujer con una voz clara y directa. «Sí, soy yo», respondió Mercedes con cautela, preguntándose si esta era otra representante de las familias poderosas viniendo a amenazarla o a verificar que estuviera cumpliendo con su parte del acuerdo. «Mi nombre es doctora Patricia Mendoza y soy investigadora histórica especializada en la historia económica y política de nuestro país durante el siglo XX», explicó la mujer rápidamente, claramente ansiosa por entrar y escapar de la lluvia. «He estado investigando ciertos aspectos de la corrupción sistemática durante ese periodo histórico, y mi investigación me ha llevado hasta esta casa y a ciertos documentos que creo podrían estar guardados aquí desde hace muchas décadas. ¿Podría hablar con usted sobre esto en privado?» Mercedes sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Después de mirar rápidamente hacia la calle para asegurarse de que no había nadie observando esta visita, invitó a la mujer a entrar y le ofreció una toalla para secarse mientras preparaba café caliente para ambas. Una vez que estaban sentadas cómodamente en la sala con sus tazas de café humeante, la doctora Mendoza explicó que había estado investigando durante más de 10 años los patrones de corrupción que habían permitido a ciertas familias prominentes acumular poder y riqueza enormes durante períodos de crisis económica y política en el país. Su investigación había descubierto referencias vagas en documentos históricos y archivos gubernamentales a una colección privada de materiales comprometedores que supuestamente había sido compilada por un hombre de negocios llamado Sebastián Montero, antes de su muerte en los años 30, pero nunca había podido confirmar si estos materiales realmente existían o dónde podrían estar guardados. «He hablado con varias personas que vivieron en esta casa a lo largo de los años, rastreándolos hasta donde viven ahora», explicó la doctora Mendoza con entusiasmo creciente en su voz. Ninguno de ellos confirmó explícitamente la existencia de los documentos debido a acuerdos de confidencialidad que aparentemente firmaron, pero las cosas que insinuaron y los detalles que compartieron indirectamente me convencieron de que los documentos son reales y que probablemente todavía están escondidos en algún lugar de esta propiedad. Estoy aquí para pedirle, señora Santillán, que si usted ha encontrado estos documentos, considere permitirme estudiarlos y posiblemente hacer públicos al menos algunos de sus contenidos como parte de mi investigación académica seria sobre este período histórico importante. Mercedes se quedó en silencio durante varios minutos largos, sopesando cuidadosamente sus opciones y las posibles consecuencias de cualquier decisión que tomara. Por un lado, había prometido mantener los documentos secretos como parte de su acuerdo con las familias poderosas, un acuerdo que hasta ahora había mantenido su seguridad y su paz. Por otro lado, aquí había una académica seria que parecía genuinamente interesada en usar los documentos para propósitos históricos y educativos en lugar de para ganancia personal o vendetta política, y cuyo trabajo podría finalmente traer justicia y accountability para crímenes que habían permanecido ocultos durante casi un siglo completo. «Doctora Mendoza», comenzó Mercedes finalmente, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. «Antes de que pueda considerar su petición, necesito saber algo muy importante. ¿Está usted consciente de los riesgos significativos que podría enfrentar si intenta hacer públicos estos documentos? ¿Entiende que las familias implicadas tienen recursos enormes y muy pocas restricciones morales cuando se trata de proteger sus reputaciones y sus intereses?» La doctora Mendoza asintió seriamente, sus ojos mostrando que comprendía completamente la gravedad de lo que estaba pidiendo. «He dedicado mi carrera a exponer verdades incómodas sobre nuestro pasado colectivo, señora Santillán, y he enfrentado amenazas y obstrucción antes, aunque nunca a la escala que probablemente enfrentaría si tengo éxito en publicar investigación basada en estos documentos. Pero creo firmemente que nuestra sociedad no puede avanzar genuinamente hacia un futuro más justo y equitativo sin enfrentar honestamente los pecados de nuestro pasado
y las maneras en que el poder y la riqueza fueron acumulados injustamente por ciertas familias que todavía dominan nuestra economía y nuestra política hoy en día. Estoy dispuesta a aceptar los riesgos personales si eso significa que finalmente podemos comenzar ese proceso de accountability y cambio sistémico. Mercedes sintió algo profundo resonar en su corazón al escuchar estas palabras apasionadas y sinceras. Recordó cómo había sentido inicialmente cuando leyó los documentos por primera vez, ese sentido de indignación moral ante la injusticia sistemática que describían, y cómo había tenido que reprimir esos sentimientos para priorizar su propia seguridad y supervivencia. Tal vez ahora, con la ayuda de alguien que tenía la experiencia y las conexiones para manejar estos materiales explosivos apropiadamente, podría finalmente contribuir a algo más grande que su propia comodidad personal. Durante las siguientes semanas, Mercedes y la doctora Mendoza se reunieron en secreto múltiples veces, mientras Mercedes gradualmente compartía copias de los documentos más importantes con la académica, quien los estudió con fascinación académica mezclada con horror moral ante lo que revelaban. Juntas discutieron estrategias para cómo hacer públicos los documentos de una manera que maximizara su impacto educativo e histórico, mientras minimizaba los riesgos personales para ambas mujeres. Eventualmente decidieron que la doctora Mendoza publicaría primero un artículo académico extenso en una revista histórica respetada internacionalmente, usando los documentos como fuentes primarias, pero presentándolos dentro del contexto más amplio de la historia económica y política del país. Este enfoque académico haría más difícil para las familias implicadas atacar la publicación como simple chisme escandaloso o difamación, y establecería los documentos como materiales históricos legítimos que merecían ser estudiados y discutidos públicamente. Cuando el artículo de la doctora Mendoza fue finalmente publicado aproximadamente 6 meses después de su primera visita a Mercedes, causó exactamente la sensación que ambas mujeres habían anticipado. Los medios de comunicación nacionales e internacionales inmediatamente recogieron la historia, fascinados por las revelaciones sobre cómo algunas de las familias más ricas y poderosas del país habían construido sus fortunas mediante corrupción sistemática, fraude y conexiones con el crimen organizado durante el siglo XX. Las reacciones fueron predeciblemente divididas y extremadamente intensas. Académicos, periodistas de investigación y activistas de justicia social celebraron el artículo como un avance monumental en la comprensión de las estructuras de poder corruptas que habían dominado el país durante generaciones. Muchos demandaron investigaciones oficiales sobre las familias implicadas y llamados para que devolvieran riquezas que habían sido adquiridas ilegalmente o mediante medios inmorales. Por otro lado, las familias afectadas y sus aliados en los medios de comunicación y en el gobierno lanzaron una campaña agresiva tratando de desacreditar tanto a la doctora Mendoza como a la autenticidad de los documentos, argumentando que eran falsificaciones elaboradas o que habían sido sacados de contexto de maneras que distorsionaban los eventos históricos reales. Mercedes observó todo esto desarrollarse desde la relativa seguridad de su casa en Villa Esperanza, manteniendo un perfil bajo mientras la tormenta mediática rugía a su alrededor. Las familias poderosas sabían ahora que ella había violado el acuerdo tácito de silencio que habían establecido, pero con los documentos ya en el dominio público académico y con atención internacional enfocada en el caso, atacarla abiertamente hubiera sido extremadamente contraproducente para sus esfuerzos de controlar el daño a sus reputaciones. En cambio, tuvieron que contentarse con intentar desacreditar la investigación mediante medios legales y de relaciones públicas, mientras Mercedes permanecía relativamente intocable gracias a las precauciones que había tomado y a la atención pública que ahora estaba enfocada en toda la situación. Durante los años siguientes, la publicación de los documentos llevó a una serie de investigaciones oficiales, demandas civiles y cambios legislativos destinados a prevenir el tipo de corrupción sistemática que los documentos habían revelado. Algunas de las familias implicadas enfrentaron consecuencias reales, incluyendo multas financieras significativas, pérdida de contratos gubernamentales lucrativos y daño irreparable a sus reputaciones públicas, que afectó sus habilidades para operar en los niveles más altos de poder e influencia, como lo habían hecho durante generaciones previas.
Mercedes continuó viviendo tranquilamente en su casa en Villa Esperanza, ahora completamente aceptada y respetada por la comunidad local, que había llegado a admirar su coraje en enfrentar fuerzas tan poderosas y en ayudar a traer justicia histórica para crímenes que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Su jardín floreció hermosamente con cada temporada que pasaba. Sus nietos visitaban regularmente y llenaban la casa con risas y alegría juvenil, y la casa que alguna vez había sido evitada por todos en el pueblo se convirtió en un símbolo de valentía tranquila y determinación personal frente a la adversidad. Don Aurelio vivió lo suficiente para ver cómo los documentos finalmente fueron hechos públicos y cómo las familias poderosas enfrentaban consecuencias por sus acciones históricas, y pasó sus últimos meses visitando a Mercedes regularmente, compartiendo historias sobre su larga vida y expresando su orgullo profundo en cómo ella había manejado una situación imposible con tanta gracia e inteligencia estratégica. Cuando finalmente falleció pacíficamente en su sueño, a la edad de 79 años, Mercedes asistió a su funeral sintiéndose agradecida de haber conocido a un hombre tan bueno y honorable que había tenido el coraje de advertirle sobre los peligros que enfrentaba cuando nadie más en el pueblo estaba dispuesto a hablar honestamente con ella. Mercedes misma vivió muchos años más en su casa misteriosa que había guardado tantos secretos oscuros durante tanto tiempo. Nunca se arrepintió de su decisión de ayudar a hacer públicos los documentos a pesar de los riesgos personales que había enfrentado, sintiendo que finalmente había contribuido a algo significativo y duradero que beneficiaría a generaciones futuras, incluso si su propio papel en toda la historia era conocido solo por unas pocas personas selectas. Ella había buscado un nuevo comienzo cuando compró esta casa a un precio increíblemente bajo, sin saber los secretos que escondía, y había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito renovado en sus años de jubilación, que le dio significado y satisfacción que nunca había anticipado. La casa que había sido maldecida, no por fantasmas o espíritus, sino por la codicia humana y los secretos oscuros del pasado, finalmente fue liberada de su historia problemática. Ya no era un lugar que las familias evitaban por miedo a lo que podrían descubrir viviendo allí, sino que se convirtió simplemente en una casa normal, en un pueblo normal, un hogar donde Mercedes vivió felizmente hasta sus últimos días, rodeada de familia, amigos y las flores hermosas que cultivó con tanto amor y dedicación en su jardín, que alguna vez había estado tan descuidado y abandonado. Y así termina la historia de Mercedes Alejandra Santillán de Rojas, la viuda que compró una casa. Abandonada a un precio ridículamente bajo, descubrió secretos explosivos que habían estado escondidos durante casi un siglo completo. Enfrentó amenazas de personas extremadamente poderosas con recursos casi ilimitados. Y finalmente, encontró el coraje para ayudar a traer esos secretos a la luz pública a pesar de los riesgos personales significativos. Ella demostró que una persona ordinaria con determinación extraordinaria puede hacer diferencia real en el mundo, incluso cuando enfrenta fuerzas que parecen imposibles de vencer.